En Dublín, Irlanda, reside, trabaja y estudia la paraguaya Rocío Fleitas Ortellado. Conversábamos con ella y esto nos decía. Yo estoy residiendo aquí en Dublín hace ya 4 años y en principio vine a estudiar inglés porque siempre me interesó la idea de vivir en el extranjero y poder mejorar mi inglés. Y luego de eso empecé a hacer una carrera universitaria aquí, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Estaría terminando el año que viene. Y a la par del estudio también estás trabajando. Sí, también estoy trabajando en el sector turístico aquí, que sería justamente, bueno, ahora está un poquito parado, está mejorando en realidad, porque ya de a poco acá se está abriendo las cosas luego de la pandemia, pero sí, o sea, sufrimos un poquito el año pasado. Bien, y esa condición justamente fue bastante difícil, sobre todo tomando en cuenta lo que mencionás, el sector en el que te moves, que tiene que ver con el turismo. Y fue muy complicado para ustedes, ¿hubo cesantía incluso en tu trabajo o podían hacer algunas cosas? La cuarentena el año pasado, cuando empezó aquí el virus, fue en marzo y todo se cerró en marzo, todo el sector turístico, hoteles, restaurantes, todo se cerró y por ende el hotel al que yo estaba trabajando en el momento también cerró. Lo único que nosotros tuvimos suerte, porque en el hotel al que yo trabajo, que está ubicado en Temple Bar, que es la zona céntrica, digamos, de Dublín, entonces el hotel accedió a un contrato para trabajar con personas de calle de Irlanda. Entonces, estuvimos parados nada más un mes y desde mayo del año pasado hasta el momento estamos trabajando con personas de calle, en realidad, como acomodación de emergencia en el hotel donde yo estoy trabajando. Esa tarea que mencionas, ¿qué requiere de tu parte, por ejemplo? Atención a la gente, cómo funciona el sistema? Es decir, son personas en situación de calle, pero también pueden llegar a estar enfermas. ¿Se habilitaron los hoteles para resguardo de personas enfermas también? Sí, o sea, Irlanda lo que tiene acá es que ellos apoyan mucho a sus personas de calle, digamos, a las personas de escasos recursos o personas que tienen problemas de alcohol o problemas con la droga. Ellos tienen programas en los cuales ayudan mucho a estas personas en esta situación. Entonces, nuestro trabajo ahora mismo es ubicar a estas personas en el hotel y el hotel es más o menos un centro de aislamiento donde estas personas van porque son contactos, close contacts se le dice en inglés, son contactos directos con gente infectada de COVID. Entonces esta gente va ahí y se queda 2 semanas a hacer cuarentena y luego van a otra acomodación. Eso es básicamente nuestro trabajo ahora. Tenerlos ahí, nosotros le damos las comidas del día y básicamente también trabajamos con seguridad porque como son gente de calle y tenemos también enfermeros 24 horas, es una situación medio no tan común. Sí, realmente por eso iba también la consulta. ¿Y cuál es la situación hoy en general ahí en Dublín, después ya de la aparición de la vacuna, la apertura progresiva que se va dando de las actividades? ¿Cómo están hoy en la ciudad? Y ahora mismo de a poco se está mejorando, ya se pueden ver algunos turistas por la ciudad, ya hay buses de turismo de nuevo, que es muy lindo verlo, en realidad son más gente de alrededor de Europa y mucha gente de Estados Unidos lo que está viniendo. Y todos ya vienen porque Irlanda abrió
abrió sus restaurantes, sus cafés para comer outdoors, que sería afuera, que el clima acá tanto no ayuda. Entonces abrieron, pero justamente por el clima era un poquito complicado, y el mes pasado ya volvieron a abrir por fin lo que sería los restaurantes para comer tanto afuera como adentro, pero todos tenemos que tener nuestros certificados de vacunación. Todos, o sea, vos no podés ir a ningún lugar a sentarte si no tenés o no contás con tu certificado de vacunación. Entonces el sector turístico acá está abriendo de a poco y ya está viniendo mucha gente y todos ya vienen con su certificado de vacunación. Entonces, un gran porcentaje de la población en Irlanda, se puede decir, si tenés conocimiento, accede a la vacuna y se está vacunando. Sí, o sea, la mayoría, la verdad ahora mismo no tengo el porcentaje, pero la mayoría ya está vacunada. Sí, tengo conocimiento de que hay mucha gente que está con el pensamiento de no querer vacunarse, pero hay muchísima gente que sí ya está vacunada por el hecho de que ahora mismo, ya sea en Irlanda o en toda la Unión Europea, para poder viajar o para poder tener acceso a un restaurante o a un pub, tenés que contar con la tarjeta de vacunación. ¿Y cómo es para vos, Rocío, vivir ahí en esa ciudad, en ese país? ¿Resulta como lo esperabas, como lo pensabas, más allá de la situación de pandemia? La verdad, para mí, Omar, yo no, o sea, gracias a Dios te puedo decir que no me puedo quejar, porque desde lo que empezó la pandemia el año pasado hasta hoy en día, yo tengo todavía mucho contacto con amigos que viven en Paraguay y con familia, y acá el gobierno irlandés, desde que empezó la pandemia hasta este año, que de a poco se está empezando todo a renovar, a volver a la normalidad, el gobierno irlandés le dio una ayuda monetaria no solamente a ciudadanos irlandeses o ciudadanos de la Unión Europea, sino también a estudiantes que se encontraban trabajando aquí en forma legal. Y era una ayuda monetaria que la recibías semanalmente en tu cuenta bancaria. El sector, por ejemplo, acá los estudiantes, en su mayoría todos vivimos en acomodaciones compartidas, en las que compartís con gente de otros países. Yo particularmente vivo en un departamento y comparto con una chica que es de Irlanda, es nativa de aquí, y con un chico que es de Brasil. Y así hay gente que vive en casas con gente de varias ciudades, varios países, y eso es lo bueno que tenemos aquí, o sea, que podemos compartir con mucha gente de varias culturas y todos tuvimos ese acceso a esa ayuda, que yo creo que en ningún otro país, según lo que tengo conocimiento, ya, o en Estados Unidos o en otro país, si no eras ciudadano no tenías acceso a ninguna ayuda, y si te quedaste sin trabajo tenías que vivir prácticamente de tus ahorros. Sí. ¿Y tuviste contacto o tenés contacto con otros paraguayos que estén en Irlanda o en Dublín? Sí, 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 sí. Tenemos acá un grupo no muy grande. Somos prácticamente casi 100. Y sí, estamos, ya hay varios paraguayos que en realidad están acá hace 20 años, que es una familia. Y después estamos un pequeño grupo que fuimos llegando justamente de hace 5 años, 4 años, y somos de edades diferentes, también nos juntamos. eh, Hay algunos que ya están acá trabajando en lo que sería su área, y después también tenemos varias situaciones, digamos.
Están algunos paraguayos que ya están trabajando en su área, hay algunos que están todavía estudiando inglés, algunos como yo que estamos haciendo carrera para poder aplicar luego a un trabajo en nuestra área. Y siempre tenemos contacto entre nosotros. Durante la pandemia tuvimos algunas pequeñas reuniones para poder ayudarnos, porque sí sabemos, o sea, fue tiempo difícil para todos, porque tanto estando aquí como la angustia de querer volver a Paraguay, familiares enfermos, familiares sin trabajo, te genera mucha ansiedad. Entonces, sí tuvimos esa necesidad de poder juntarnos. Escuchábamos a Rocío Fleitas y decíamos que trabaja y estudia en Dublín, Irlanda. Y ahora nos trasladamos a Italia. Ahí encontramos a Juan Sebastián Bonini, que es estudiante. También va a compartir con nosotros sus vivencias durante esta pandemia. Recordemos que Italia el año pasado, en el 2020, fue uno de los países de Europa más castigados por el coronavirus. Gracias, Omar, y un saludo para toda la audiencia, antes que nada. Respondiendo a tu pregunta, primero, o sea, aclarar que yo estuve acá desde que empezó la pandemia. Entonces, sí, la verdad que fue bastante complicado el año pasado, especialmente porque se sabe que Italia fue el primer país de Occidente en tener el coronavirus en términos de masa, ¿verdad? Entonces lo que había acá era mucho susto especialmente. Ahora, teniendo en cuenta, o sea, respondiendo a la pregunta sobre cómo está ahora la situación ahora en Italia está, inclusive comparado a otros países europeos, bastante bien. O sea, la verdad es que acá yo ahora mismo, o sea, como se ve, estoy en el tren, tengo una mascarilla, y no necesité más que eso para poder moverme, no necesito ningún permiso especial, nada, ¿verdad? Ahora, también hay que tener en cuenta que en Italia hasta el momento se dieron ya unas 45 millones de dosis, de segunda dosis de la vacuna. Y si tenemos en cuenta con respecto al año pasado, en este día, en Italia, el año pasado habían 400 contagiados. Sin embargo, este mismo día, hay 6.000 contagiados nuevos. ¿Eso qué significa? Que los contagios son mayores, pero el tema es que las vacunas efectivamente están haciendo que no haya mayores hospitalizaciones. Por más de que respecto al año pasado, en el verano y en este día, haciendo la comparación, el año pasado había solamente 400 contagiados en Italia. Hoy, este mismo día, hay más de 6.000. Pero, como te decía, la cuestión es que las vacunas son las que están demostrando eficacia a la hora de las hospitalizaciones. Por más de que haya más contagiados, las hospitalizaciones se mantienen bajas. Lo que también te comentaba era que o sea, Italia tiene el mejor sistema sanitario del mundo. Y acá o sea, hasta el 30% de las unidades de terapia intensiva son las que se pueden utilizar para el COVID. Durante toda la pandemia fue así. Nunca se pudo sobrepasar el 30%, o sea, eso no está permitido. Y cuando se llama de que el sistema sanitario está al límite, significa eso, que están cerca de alcanzar ese 30%. Siempre el resto del 70% se tiene que quedar disponible para lo que sean otras enfermedades de cualquier otro tipo. Ahora entonces, Juan, el número de casos puede llegar a ser mayor en relación al año pasado, pero no hay casos de gravedad y no se recurre al máximo uso del sistema hospitalario. Así mismo, así mismo. Es gracias a las vacunas, según lo que yo estoy leyendo acá, según lo que también se está comentando, que es gracias a eso que acá en este momento podemos darnos el lujo de estar por la calle, de estar, digamos, entre más personas, ¿verdad? Y de cualquier manera que las cosas no vayan a un punto, ¿cómo se dice? A un punto de complicación, ¿verdad? Como te decía, igual, de cualquier manera, yo ahora, o sea, como te das cuenta, estoy acá en el tren, tengo la mascarilla puesta, no me puedo sacar, en cualquier lugar cerrado yo tengo que tener la mascarilla puesta,
Pero en la calle, por ejemplo, sí, o sea, ahora ya se puede caminar sin la mascarilla, lo cual no era así hace unos cuantos meses solamente, en las que no solamente en lugares cerrados, sino que también en lugares abiertos, o sea, cuando yo caminaba por la calle era obligatorio tener la mascarilla. Y de hecho a dos amigos míos les multaron por no tener la mascarilla puesta en la calle. Te estoy hablando hace unos meses. Ahora ya podemos sin ningún problema caminar por la calle sin la mascarilla. Y vos que estás viajando y te estás moviendo de un lugar para otro, ¿estás viendo signos de recuperación, signos de mayor movimiento comercial, mayor salida de la gente, mayor movimiento en restaurantes, turismo? ¿Cómo estás viendo eso? Sí, de hecho que sí veo, solamente que hay que tener en cuenta también de que acá es verano. Y en el verano hay muchísimo movimiento, ¿verdad? Y en Italia hay muchísimo movimiento de turismo. Respecto al año pasado, muchísimo luego, porque el año pasado no podía venir gente de muchos otros países, ¿verdad? De repente lo máximo que se veía eran algunos alemanes y cuestiones así. Ahora se puede ver así de muchísimas partes del mundo y el año que viene, si las cosas siguen mejorando, seguramente ya va a ser como siempre que se ve definitivamente de todas partes del mundo. Ahora, como te decía, restaurantes llenos de movimiento, bares llenos de movimientos. Eh, ¿Cómo se llama? También hasta inclusive los cines, ¿verdad? Lo que no están totalmente abiertos, sí, y no son las discotecas, por ejemplo, ¿verdad? Que ya son así muy cerradas y con mucha gente. Pero inclusive algunas se abren, ¿eh? Pero tienen así algunas especificaciones. En cuanto a la recuperación también, o sea, se ve mucha, o sea, la actividad económica está, digamos, normal ya prácticamente. Y se tiene que tener en cuenta también de que Italia está, o sea, recibiendo el Recovery Fund, que se llama, o sea, es el dinero que va a llegar de la Unión Europea para todos los países de Europa con el fin de la recuperación post-COVID, ¿verdad? En el caso de Italia, Italia va a ser el país que va a recibir la mayor cantidad de ese dinero. Entonces, lo más probable es que acá en Italia haya un buen movimiento económico comercial durante los próximos 3 o 4 años, por lo menos. ¿Cuál es el motivo de tu residencia en Italia, Juan? ¿Personal? ¿Tiene que ver con lo laboral? Y si te afectó o no en ese desenvolvimiento esta pandemia. Bueno, yo vine a Italia en búsqueda de la aventura, básicamente. Dejé todo en Paraguay quería venir a vivir acá en Italia por un tiempo, cumplir mi sueño de vivir en Italia. Mi familia es de origen italiano también. Y después viajar por el mundo y volver a Paraguay era la intención. Pero apenas llegué, ya empezó el COVID, hice la cuarentena acá. Fue toda una experiencia, pude también darme cuenta de muchas cosas. Y bueno, en este mismo momento estoy ya estoy impulsando un proyecto en la ciudad de Génova, pero con proyección a Italia. Estoy trayendo a Italia una academia internacional para la formación de liderazgos públicos y una clase dirigencial de calidad. Y es a eso lo que me estoy dedicando en este momento. ¿Y en alguna medida te afectó la pandemia para que puedas desarrollar o avanzar en el proyecto? Más que nada, no podría decir en realidad que me haya afectado, pero sí se ven, digamos, cómo se desarrollan las cosas, o sea, de qué manera diferente se desarrollan las cosas. Gracias a la tecnología, todas las reuniones que hubiera tenido de manera personal, tuve, digamos, de manera virtual, ¿verdad? En ese caso, no sé, por darte un ejemplo, tuve una reunión con el alcalde de Génova, que por más de que estábamos los dos ahí en la misma ciudad, lo hicimos de manera virtual porque él es una persona de edad y esto fue hace unos cuantos meses había, cuando todavía había un poco más de restricciones y un poco más de peligro, ¿verdad? Yo tampoco tenía todavía mis 2 vacunas puestas, entonces, bueno, gracias a eso igual yo pude reunirme. Pero de cualquier manera lo que hay que tener en cuenta es que
si no era por la tecnología, yo no hubiera podido hacer prácticamente nada porque no habría podido encontrarme con ninguna persona debido a la pandemia y a los peligros que conllevaba eso, ¿verdad? Y justamente mencionaste las vacunas. La organización en ese aspecto, ¿cómo es? ¿Podés contarnos? ¿Hay agendamientos? ¿Después les marcan los lugares? ¿Cómo trabajan ahí en ese aspecto? La organización de las vacunas realmente impecable, tengo que decir, muy bien. Hasta este momento en Italia con segunda dosis ya hay 45 millones de personas de 60. O sea, es bastante bien. Y así compartíamos también con Juan Sebastián Bonini, que estudia en Italia.